Seguimos en esta semana del cuidado de la obesidad. Información muy importante que hemos tenido a lo largo de estas charlas y que se está generando del 27 de febrero, al 5 de marzo. Entonces, en este momento me acompañan personalidades de la materia muy importante para seguir explicándonos estos problemas que el COVID ha detonado de alguna manera y que nos pone en varias alertas, no solo en amarilla, sino en roja, ¿no? Ya traíamos una pandemia de obesidad importante y ahora tenemos dos, el COVID y la obesidad. Y quisiera yo presentar, evidentemente de derecha a izquierda, al doctor Mario Morales. Él es endocrinólogo, a la doctora Laura Ladrón de Guevara, muchas gracias doctora, como siempre, a la doctora Graciela Torres, ya también una consentida, y al doctor César Iván Elizalde. Gracias de verdad por estar con nosotros, por platicar un poco sobre estos problemas que pues ya parecen imperceptibles, ¿no? Es una persona de hueso ancho, pues sí, está gordito, realmente no importa, ¿no? Él está sano, ella está sana, pero la verdad es que necesitamos reconocer la obesidad como un problema de salud y no como un problema estético. Doctores, por favor, ¿quién toma la palabra? Doctor, por favor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme, gracias a todo el auditorio. Sí, pues como bien lo comentaste, yo creo que esta pandemia es bien importante que no nada más las personas con COVID son las que se afectan o se ha visto que aumenta la prevalencia de diabetes o de obesidad. No nada más los pacientes, sino cualquier persona en general. ¿Por qué? Por la restricción en las actividades. Entonces nosotros sí hemos visto mucho ese fenómeno, que el confinamiento también haya intervenido en esta pandemia, que ya era un problema que ya teníamos. Yo creo que el COVID únicamente destapó muchos problemas que ya teníamos y que ahorita pues están haciendo más seguidos. El sedentarismo ahora es absoluto, Exacto. Prácticamente, entre quienes tuvimos la oportunidad, el privilegio de quedarnos en nuestras casas por seguridad y ya no hacíamos esos desplazamientos, ¿correcto, doctora? Correcto. La actividad física se ha limitado muchísimo y eso pues contribuye directamente al sobrepeso, a la obesidad. Y digamos que tenemos que reconocer que nuestro país ya está, somos como que el primero o segundo lugar de obesidad. Tenemos que reconocer que tenemos que hacer ese diagnóstico desde las clínicas de atención primaria, o sea, en la clínica donde vamos a que nos atiendan catarros y diarreas, digamos, entre comillas, ¿no? La realidad debe de hacerse allí el primer diagnóstico de obesidad y el diagnóstico del síndrome metabólico, porque van muy de la mano y no los estamos haciendo, y eso repercute directamente en la salud, como lo dijo el doctor Morales. Doctor Elizalde, se está haciendo este diagnóstico, estamos teniendo a estos doctores que justo nos detectan una gripita, un catarrito, y nos están detectando estos problemas de obesidad. Pues el gobierno federal ha establecido diversas estrategias para abordar este problema de obesidad, sobre todo estrategias dirigidas a la población en general. Ha habido campañas como la de Chécate, Muévete y Mídete, que han intentado sensibilizar a la población. Desafortunadamente en estos momentos, derivado también un poco de la pandemia, ha quedado un poco de lado porque había problemas más urgentes, inmediatos que atender en este momento. Pero esperamos que en breve empecemos a retomar esta importantísima labor tanto de los medios de comunicación como del médico de primer contacto para tratar de fomentar no solo los hábitos dietéticos y de estilo de vida saludables, sino también para que la población empiece a hacer conciencia de que en este momento está cada vez más alto el riesgo de empezar, como ya lo comentaron los doctores, a subir de peso. La vida sedentaria que estamos llevando con la pandemia está detonando este incremento de peso en las personas. Entonces, es indispensable que la persona se monitorice, ¿no? Eso es un compromiso que debemos de empezar a llevar a cabo para tener una adecuada estrategia de detección. Y doctora Graciela, a ver, este es un tema que me parece fundamental y está relacionado con parte del monitoreo, pero también con conocer las complicaciones. A ver, mencionaba el doctor Elizalde algo interesantísimo. Había una pandemia que atender y teníamos que dirigir todos los esfuerzos a ese lado. Pero también estamos viendo las cifras que tiene, de mortalidad que tiene o que produce la obesidad. Son 3-1 en comparación del COVID, ¿no? O sea, el COVID es fuertísimo, pero la obesidad es mayor. ¿Cómo conocer las complicaciones que deriva mantener un peso no saludable?
Algo que ahorita escuchando a mis compañeros, que sí también se me hizo muy importante, que me gustaría ahorita mencionar, es que lo que comentaron del sedentarismo ahorita con la obesidad, pero otra de las cosas que yo he estado viendo en todo este transcurso de tiempo es que se ha afectado mucho los trastornos de ansiedad y mucho esta ansiedad les genera mucho al paciente estar comiendo. Entonces, entre el sedentarismo y los trastornos de ansiedad han también fomentado que el paciente esté comiendo más y entonces han subido mucho de peso. Entonces creo que eso también es algo que se debe de tratar mucho en estos pacientes porque pues yo realmente creo que es con algo que ellos quieren aliviar esta parte de tranquilidad. De los nervios, ¿no? Exactamente. Entro al refri, me echo el pastelito o Exacto. agarro de la alacena las papas, ¿no? El postrecito, sin medir ningún tipo Y de siempre consecuencia. tienen una justificación, ¿no? O no me da tiempo, entonces lo único que me da tiempo es agarrar algo rápido porque tengo junta, pero todo es en línea, ¿no? Entonces creo que también no hay un desplazamiento y también porque las horas de trabajo como que les están abarcando más del tiempo que es, entonces no tienen como un horario para poder salir. Entonces creo que eso también, ahorita escuchándolos, creo que los trastornos de ansiedad que están generando va de la mano también con que los pacientes estén subiendo también de peso. Y todo esto, algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, en el paciente obeso, que también normalmente ahorita con el doctor que es tomar el tema, por ejemplo, muchos comentan que tienen enfermedad tiroidea y que por eso suben de peso. Es como una excusa, mito. Un mito de decir, pues es que doctora, yo no puedo bajar de peso porque tengo enfermedad tiroidea. Y entonces, pero pues sabes que come como de más, si tienes enfermedad tiroidea, igual y no está controlada, pero también come de más, no hace nada de ejercicio y pues obviamente no hay una justificación. Y entonces un caldo de cultivo para tener obesidad. Exacto, entonces creo que eso es, no sé, yo creo que al doctor le ha tocado mucho esa parte. Doctor, hablando de tratamientos, creo que esto es importante. Llegamos al punto medular que es, ya detectamos a un paciente no solo con sobrepeso, sino con obesidad, ¿no? Que eso es ya un problema de salud a largo plazo y es un problema que genera situaciones económicas, también un peso para el Estado. ¿Cómo detectar y sobre todo ya una vez detectado, cómo establecer un buen tratamiento para una persona que tiene estos problemas? Sí, bueno, la estrategia de tratamiento, obviamente, como cualquier enfermedad crónico-degenerativa, pues es individualizada, ¿no? Hay muchas terapias. Ahorita es interesante porque ya hay muchos medicamentos encaminados a obesidad, ¿no? Antes no, pues había uno o dos, ¿no? Por ahí, y que ya se retiraron algunos del mercado, pero ahorita ya tenemos opciones farmacológicas para obesidad, ¿no? Justamente para eso. No es para otra cosa, es para el tratamiento de obesidad. Y seguramente conforme van pasando los años, las décadas, pues esto va a aumentar. ¿Por qué? Porque ya conocemos más de todos los mecanismos neurohormonales de la obesidad. Entonces, pues el tratamiento sí es individualizado y ahorita usamos, en lo personal, lo que más usamos en la práctica para obesidad, pues son agonistas de GLP-1, ¿no? Agonistas de GLP-1, semaglutide, liraglutide. Eso en términos sencillos, ¿cómo lo ve un paciente? ¿Cómo lo ve? Sí, ¿cómo lo administran? Son tratamientos, hay muchos tratamientos. De hecho, está llegando ya el tratamiento con agonistas de GLP-1 oral, ¿no? Este año ya está llegando. O sea, tomado, entonces, pues. Tomado. Uh-huh. Okay. Esos medicamentos por lo regular son inyectados, se inyectan por una pluma, que no es tampoco nada difícil de usar. Se usa como cualquier tratamiento subcutáneo, ¿sí? Alrededor de la pancita. Tienen varias ventajas. Uno, por ejemplo, es tan fácil que es una vez por semana, ¿no? Entonces, son tratamientos muy buenos, muy efectivos y la verdad, ahorita es lo mejor que logra resultados en relación a pérdida de peso, ¿sí? Obviamente, como siempre le digo a las personas, ok, está bien perder 10 kilos, 15 kilos, pero 1 kilo, pues es 1 kilo perdido, ¿no? O sea, es poco a poco. Yo creo que también le comento mucho a las personas que platicando de esto, el problema de la obesidad en nuestro país va mucho más allá de solo poner una etiqueta de comer bien, ¿no? O solo poner muchas de las estrategias que comentaba el doctor, pues quizá no han sido tan efectivas, ¿no? Por ejemplo, el empaquetamiento de los alimentos con edulcorantes, etcétera, ¿no?
O sea, de alguna manera sí están impactando estas estrategias, pero hace falta más. Hace falta más. El problema es de que también nosotros en la cultura mexicana, obviamente depende de los estados, pero todo es comida. Todo es comida. Nos gusta comer. El cumpleaños es con la comidota, ¿no? El de que hasta el sol, si cortó con la novia, la comidota. Todo, ¿no? Entonces, ese es un problema también importante, que tenemos muy arraigado eso y eso se normaliza o no, se ayuda a normalizar la obesidad, lo cual no está bien, ¿no? Entonces, sí, eso es muy complejo, es muy difícil. Yo creo que a las personas hay que enseñarles qué comen o qué deben comer, no tanto cómo, o sea, que en porciones o no todo eso, sino que la calidad del alimento es muy importante. Y a veces cambios pequeños pues, logran ser muy significativos. En relación al tratamiento farmacológico tiene muchas ventajas. Yo siempre les explico que a las personas que se los indico, que la manera más importante de actuar del medicamento es con algo que se llama hedonismo del alimento, ¿no? ¿Qué es eso? Pues yo estoy todo el día en mi casa trabajando, ¿no? Bien cansado, y digo, bueno, pues se me antojó una dona, y estoy con la dona. El pensamiento, ¿no? Aunque no tienes hambre, quizá, Claro, pero claro, estás ahí. es pura gula. Eso es el hedonismo. Entonces, es uno de los de efectos más importantes de estos tratamientos, es que nos ayuda con eso. La saciedad temprana, muchos, etcétera, ¿no? Es complejo, pero son muy buenos. Definitivamente es bueno saber que tenemos esas opciones, ¿no? Tienen algunos efectos adversos, como todos, son un poquito caros, pero incluso, por ejemplo, en el ISSSTE, ya algunos ya son parte del esquema, básicamente, y en el IMSS también, creo. Interesante. Sí, ya esos medicamentos ya están disponibles, pero desgraciadamente, y precisamente en este contexto, leí hace poco que va a haber una escasez mundial de estos medicamentos porque en Estados Unidos los están así como prescribiendo como si fueran vitaminas, ¿no? Entonces, Por el problema de obesidad que también hay ellos, allá. igual que es Claro. igual que el nuestro, ¿verdad? Pero pues allá la capacidad económica es mucho mayor y pues están como lo mismo que con las vacunas, ¿no? El Que sucedió acaparamiento, el acaparamiento de estos medicamentos y pues aunque sí nos pueden servir mucho, la situación es que los tengamos. Y la Pensando disponibilidad. en, evidentemente, tratamientos, pero pasemos a la otra parte, las complicaciones. Y esto aquí me gustaría abordarlo directamente con usted. Complicaciones hepáticas, usted es experta en ese esta sentido. parte, sí. Sí, Bueno, por favor. coincide que esta acumulación de grasa corporal también se acumula en el hígado. Sí, en el 90% de los pacientes que tienen obesidad tienen grasa en el hígado. Ahora, una proporción de estos pacientes va a desarrollar cicatrización porque las células hepáticas, al tener una cantidad de grasa excesiva, explotan y empieza un fenómeno de cicatrización en el hígado. Para ponerlo de una forma fácil de Sencillo. entender, sí. Ujú. Y entonces esto silenciosamente va llevando a la cirrosis y de pronto es que tenemos los pacientes que llegan con complicaciones de cirrosis a los hospitales de sector salud, ya sea vomitando sangre o con coma hepático, o todos amarillos, con infecciones y líquido en la pancita, con la famosa hidropesía que nosotros le llamamos ascitis. Y todo esto es consecuencia sí de una hepatitis mal cuidada, porque es más una hepatitis no detectada, porque nosotros no la detectamos desde el inicio, Claro. ¿verdad? Hay que considerar que tanto el daño hepático, el daño cardiológico, el daño renal, el daño al páncreas, bueno, la obesidad daña todos y cada uno de nuestros órganos, ¿no? O sistemas. También el sistema musculoesquelético se daña por la Esas la partes acumulación de mecánicas, grasa. ¿no? El Exacto. movimiento. Entonces, todo va en consecuencia. Y aparte, si el hígado no funciona bien, pues entonces vamos a tener pérdida de músculo, los problemas musculoesqueléticos se van a incrementar, va a haber alteraciones en los huesos, porque el hígado también ayuda a producir sustancias que nos ayudan a osificar, mantener la calcificación de nuestros huesos. Y entonces, todo eso va pues incrementando el daño a otros órganos, ¿no? Y finalmente, pues el daño cardíaco. Hay una cosa muy chistosa que les quiero compartir, porque
Normalmente, inclusive entre los médicos pensamos, no, pues el hígado está aquí y el corazón está aquí, ¿no? Pues está como que lejos, ¿no? Pero realmente cuando uno se dedica sí, ha tenido la oportunidad de trabajar en trasplantes, resulta que cuando van a las donaciones multiorgánicas, los cirujanos de corazón que van por el corazón para trasplantar, ¿verdad? Se pelean con los cirujanos que van por el hígado, porque el vaso sanguíneo que une a los dos órganos, que es la vena cava inferior, mide lo que mide nuestro pulgar, ¿sí? O sea, cada uno medirá esa cantidad, ¿sí? Claro. Chiquito, ¿no? 4 o 5 centímetros. Entonces el corazón está así de cerca, y si el hígado está vaciando, está lleno de grasa y vacía esa sangre a la circulación general, pues el primer órgano que lo va a resentir va a ser el corazón. Entonces, muchos de los pacientes que tienen obesidad e hígado graso mueren de enfermedades cardíacas por esta situación. Sí. O sea, no es una sí, buena no, noticia pero de es una ninguna buena manera. noticia. Es una cosa terrible, pero no pensemos que el corazón y el hígado son dos órganos alejados, sino son dos órganos que están muy uno Conviven cerca del otro, totalmente. conviven todos los días, y esta grasa es muy dañina. ¿Sí? Entonces, ese es un mensaje que les quiero dejar. Entre las opciones que tenemos también como para aliviar este problema, porque está tan de moda este tema de las vacunas, ¿no? Me vacuno y el COVID puede afectar en menor medida a quienes lo pueden portar. En la obesidad no hay una vacuna, ¿no? No puedo llegar y ponerme una vacuna para eliminar esos kilos de más. Hay tratamientos como la cirugía bariátrica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué recomendaciones podrían dar o en qué punto tiene que estar una persona con este padecimiento para poder optar por esta alternativa, doctora? Ay, pues yo creo que, mira, yo considero que en una obesidad mórbida tiene que estar, es cirugía, de plano, medicamentos, apego a tratamiento no va a poder ayudar a estos pacientes, ¿no? Pues no sé, ¿a quién le dirían ¿en qué ustedes momentos? ¿En qué a qué momentos? paciente? Bueno, Sí. sí hay- Perdón, es complicado, ¿no? Una estrategia para abordar un paciente con obesidad debe ser multidisciplinaria, ¿no? De primera instancia. Entonces, el paciente, de manera inicial, debe de acudir con un médico que tenga experiencia amplia. Como lo comentaba el doctor, actualmente disponemos de una batería de fármacos seguros y eficaces. Eso es muy importante, ¿no? La eficacia de los fármacos actualmente ya es de manera muy reconocible, ¿no? Pero no solamente se trata de un fármaco, viene además una estrategia que debe de combinar actividad física, dieta, y una dieta bien asesorada, ¿no? Y una actividad física por una persona que tenga experiencia de cómo manejar a una persona que nunca ha hecho actividad física, irla llevando de la mano para que pueda incrementar esta actividad física paulatinamente. Si estas estrategias fallan, si aún el tratamiento farmacológico llega a no ser eficaz, o si se considera que hay un riesgo inminente de afectar su salud de manera importante, podría considerarse una cirugía bariátrica, pero más o menos es lo mismo. Tiene que ser en un centro, ya no solamente es un médico, sino es un equipo completo de un cirujano, un nutriólogo, hasta un psiquiatra, un psicólogo, porque tiene que ver con algunos aspectos adicionales Claro. en el manejo de esta persona, y considerarlo para cirugía bariátrica. El equipo en su conjunto evalúa al paciente y ve si cumple todas las características para ser sometido a una cirugía bariátrica. No solamente se ve el aspecto metabólico, incluso se ve si el paciente puede cumplir con ciertos requisitos en su domicilio, en su forma de ser, incluso a veces requieren algo de terapia psicológica porque la cirugía bariátrica no va a resolver el problema, ¿no? También tiene que continuar con el manejo médico, con la nutrición, hacer ejercicio, tiene que comprometerse a un cambio radical en el estilo de vida. Entonces, solamente cuando un equipo multidisciplinario evalúa al paciente y entre todos toman una decisión para llevarlo a la cirugía bariátrica, en ese momento podría ser candidato el paciente. La decisión de ninguna manera puede ser unilateral en No, una por supuesto situación que de no. esta No, naturaleza. no puede llegar un paciente a decir, yo quiero que me operen para bajar de peso. No, tiene que ser sometido a una valoración integral para decidir si es candidato a una cirugía bariátrica. La doctora Graciela comentaba algo que me parece fundamental en estos casos, y es en qué momento ya tengo obesidad mórbida, ¿no? Ya sé que estoy obeso, ya sé, ahorita comentábamos antes de entrar a la grabación, de personas que miden menos que su propia cintura, Sí, ¿no? así Cosa que es, podría sí. ser increíble, eso en sí mismo ya es un récord, ¿no? Sí. ¿En qué momento un paciente dice, ya estoy en una fase crítica
de mi problema de obesidad? No sé, doctor. Pues yo creo que eso es complicado de responder. No creo que haya, digo, médicamente tenemos puntos de corte específicos para la clasificación de los grados de obesidad. Pero yo siempre le digo a las personas que no es importante qué grado tenga de obesidad, sino lo importante es que haga algo para revertir eso, Claro. ¿no? Entonces, en relación a cirugía bariátrica, si hay puntos específicos de índice de masa corporal para la cirugía bariátrica. Dependerá mucho del centro en donde se le atienda al paciente, etcétera, etcétera. Pero incluso también depende mucho del propio médico, ¿no? Lo sabrá usted, doctor. Hay muchas personas que directamente van a cirugía bariátrica y eso es tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? El problema no es la cirugía, el problema son las complicaciones que hay después de ella. Yo sí podría afirmar que pacientes con cirugía bariátrica, pues la verdad, yo creo que 9 de 10 tienen alguna complicación que afecta 9 de 10. 8 o El 9. 90% de los que se someten a estas cirugías sin tener un Sin asesoría, aspecto ¿no? multidisciplinario Exacto. tiene esos problemas. Es demasiado. Exacto, sin asesoría. El problema también es que seguramente la audiencia sabrá, lugares en donde son baratas, ¿no? Así es. Y son cirujanos o ni siquiera a veces cirujanos, son médicos generales, no los hay, que hacen los procedimientos y los hacen mal. Y no llevan un buen seguimiento porque estas personas deben de llevar tratamiento con multivitamínicos después de la cirugía, etcétera, 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 cambios en todo el estilo de vida. Entonces, el problema es ese, que no se le da como comentó el doctor, sí es una buena opción porque sí existe, hay que saber que existe, pero hay personas que son candidatas a eso únicamente, no es para todos. Entonces, sí, eso sí es importante. Doctora, 2020 nos pegó prácticamente por todos lados en materia de salud porque ya traíamos problemas de obesidad y problemas de COVID. ¿Por qué hay mayor riesgo de complicación entre las personas que ya están con este padecimiento y aparte les da coronavirus? Pensamos que, bueno, la respuesta es fácil pero difícil. Pensamos que la obesidad es solamente un problema estático, ¿no? Sí, claro. Dice uno, sí, Ahí está fijo, está gordito, ¿no? fijo. No, no, no. La obesidad es una situación muy compleja a nivel del cómo el organismo procesa todo. Y la situación es que con la obesidad tenemos una reacción inflamatoria generalizada. Entonces, si el COVID produce inflamación y ya tenemos un cuerpo inflamado por la obesidad o la obesidad y otra enfermedad que podría ser la prediabetes o diabetes, ¿sí? O la obesidad y el hígado graso, que es un estado inflamatorio y cicatricial. Entonces, todo esto hace que el resultado de la infección COVID pues, sea catastrófico. Y es lo que se ha visto. O sea, ahora recientemente, bueno, ustedes saben que al principio decían, ay, no, que el COVID mata a los viejitos y sí. a los inmunosuprimidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, pero nosotros aquí en México, y creo que a todos nos tocó ver que llegaban personas jóvenes con obesidad o sobrepeso y eran los primeros que morían. Entonces decíamos, pero pues no está viejito porque se murió, ¿no? Tenía 32, sí, ¿no? exacto. Hasta de 20 y tantos años nos ha tocado ver pacientes que fallecen por obesidad y COVID. Entonces, a mí en particular me gustó mucho leer un artículo sobre el tratamiento del COVID, sobre estos medicamentos que prometieron que iban a llegar, pero que queremos que ya lleguen, ¿verdad? Y que se hizo, buena parte de los pacientes que participaron fueron latinoamericanos. Y decimos desde por abajo del río Bravo hasta la Patagonia, ¿sí? Y entonces eran pacientes que tenían sobrepeso y obesidad. Y en ese reporte es la primera vez que se ve el impacto de la obesidad y la diabetes en la población que padeció COVID. Entonces, para mí eso fue un parteaguas en que dices, sí, qué bueno que alguien ya lo analizó a nivel mundial, porque claro, pues los europeos pues analizaron sus poblaciones, que también están obesas, o sea, también allí no están exentos. Por ser primermundistas. Sí, exacto, ¿no? Y los gringos analizaron, no sé qué analizaron o no analizaron, pero no nos dijeron todo, pero cuando se leyó este análisis fue muy interesante y para mí de verdad fue un parteaguas, porque entonces es donde se ve, sí, la obesidad es el punto más importante en COVID. ¿Por qué? Porque tienes un organismo que está inflamado
y le metes el virus más inflamatorio del universo, así que, ¿no? Entonces, por eso se murió mucha gente. Entonces, he ahí la importancia de, aún en la pandemia, aún en esta época que, bueno, estamos en la pre-pospandemia o no sé qué, ya dicen que ya no va a haber pandemia, no, ya es endemia, ¿no? Entonces, de que la obesidad sí tiene un peso en todo esto y es el peso inflamatorio que le estamos poniendo en nuestro cuerpo al conjugarlo con el virus, ¿no? Entonces, eso es una parte que creo que debemos de entender como sociedad y que todas estas estrategias, como dice el doctor Morales, medicamentos, dieta, una atención integral, como lo dice el doctor Elizalde, tenemos que reconocer que esa es lo que debemos de fomentar, no solamente una sola cosa. Una dieta no nos va a bajar de peso y eso ya lo vimos, creo, todos, ¿no? Claro. El tener acceso a estos medicamentos, el tener acceso a una atención integral y que desde el primer nivel podamos hacer estos diagnósticos sería lo ideal. Y eso es importantísimo, doctora, entre estos casos donde vemos gente joven, ¿no? Con complicaciones severas antes de que llegara la oleada de vacunación, pues nos demuestra varias cosas. Una, lo poco preparados que estamos para enfrentar cualquier pandemia, cualquier epidemia, y sobre todo los malos hábitos. Creo que también parte mucho de esta cuestión de que nuestros hábitos alimenticios no necesariamente son los mejores por aquello de que por todo comemos, ¿no? ¿Qué recomendaciones podríamos dar para iniciar un pequeño cambio? A lo mejor hay gente que podría, hablando de pretextos, de pues es que no me da tiempo, no tengo dinero para acudir al doctor. ¿Cómo poder hacer que vayamos cambiando de mentalidad y decir necesito cuidarme? No es nada más de que me tengo que comprar otra talla de pantalón, ¿no? Necesito cuidar mi peso. ¿Cómo llegar a lograr un consejo que sea lo suficientemente útil para la gente de a pie? ¿Sabes, a mí lo que también está muy preocupante es porque esto está generado desde la infancia y entonces ves a muchos niños que son obesos. Entonces creo que ese punto también tiene que ver mucho empezar a partir de esto que se está tratando de hacer de la infancia, pero el problema está como esta educación entre los padres hacia los hijos para poder cambiar esos hábitos. Bueno, la escuela, no sé, a nivel de educación, qué se le está haciendo para esto. Entonces, es como empezar a marcar esta parte a nivel de los niños. Educación en las clínicas sí tiene que hacerse de primer nivel, porque inclusive en primer nivel, ni siquiera, por ejemplo, en la parte que nosotros vemos que es hígado, cuando se habla de los problemas de la obesidad, no toman en cuenta, les hablan mucho de diabetes, hablan mucho de repercusión, inclusive a nivel vascular, pero en primer nivel no mencionan mucho que el hígado es uno de los órganos que más se dañan con la obesidad. Entonces, inclusive ahí no le enseñan al médico que ese hígado con grasa es el que después les va a poder ocasionar una cirrosis. Entonces es empezar a enseñar el impacto que causa, como este hígado graso no es nada más un hígado graso, sino con los años se puede hacer cirrótico. Este paciente diabético, obviamente te puedes hacer un paciente con insuficiencia renal y con diálisis, es decirle al paciente todas las gravedades ya en complicaciones que puede tener a largo plazo, porque la educación sí está, el paciente lo toma como muy a la ligera y como que no siente nada, pues él sigue. El tema es educación. Conclusiones, doctor. Pues yo invitaría al auditorio a considerar la obesidad como lo que es, como un problema de salud, que como cualquier enfermedad requiere tratamiento y tratamiento hay muchas maneras de hacerlo. Lo principal es tener la convicción, tener las ganas de disminuir y de mejorar la calidad de vida, porque la verdad es que estos pacientes, su calidad de vida sí es menor o es más deteriorada en relación a otras personas sin obesidad. No es un problema estético, dejarlo bien claro para para las personas que nos están viendo, ¿no? Exacto, no es un problema estético. Doctora, por favor. Bueno, que la obesidad es un problema complejo y que es una enfermedad integral en el sentido de que muchos órganos van a tener una repercusión, entre ellos el hígado. No nada más generar pancita, ¿no? No es nada más la pancita, ¿sí?
Antes pensábamos que el hígado graso era un problema del hígado. No, el hígado graso es un problema de muchos sistemas y de cosas que están conectadas genéticamente entre unas y otras, que la grasa que tenemos en exceso también está conectado con ciertas formas en que procesamos las grasas. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar, que siempre que tenemos obesidad debemos de buscar qué otros organismos, partes de nuestro organismo están enfermos y darles el tratamiento. Uno de ellos es el hígado, y aquí recordando que las enfermedades hepáticas son la 4ª causa de muerte en nuestro país. La primera, bueno, se van ahí peleando. Empiezan a competir. Sí, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, después la enfermedad cerebrovascular, que son las embolias que vienen como repercusión de todo esto, y la que sigue es la enfermedad hepática. Entonces, es importante que ante la obesidad chequemos nuestro hígado. Doctora. Bueno, a mí me gustaría hacerle como que la atención a los padres, que bueno, que los niños, si tienen sobrepeso, si tienen obesidad, pues quizá en este momento no tengan algo importante, pero en muy pocos años pudieran tener una enfermedad y complicaciones por esta obesidad que pudo haber sido reversible, que se pudo haber detenido, y que está en sus manos también hacer énfasis en esto. Todo radica en una buena educación también desde los padres, para los niños y para nuestras nuevas generaciones. Ojalá se pueda llegar a hacer ese cambio. Y que sean receptivos, ¿no? Exacto. Definitivamente. O sea, no entender que mi hijo es de hueso ancho porque está sano, ¿no? Exacto. Alimentación, ejercicio, hay que fomentarlo. Hay que fomentar. Doctor, por favor. Pues quisiera comentarle al auditorio lo importante que es hacer un chequeo médico, fundamental. Todas las personas, no decir no soy obeso, no voy a hacer un chequeo médico. En nuestro país no es necesario llegar hasta la obesidad para tener estos factores de riesgo. Hay personas con sobrepeso que ya tienen prediabetes, prehipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, todo adulto mayor de 40 años, por lo menos una vez al año, debe medirse la presión arterial, medirse los niveles de glucosa, para ir previniendo, ¿no? Se pueden establecer estrategias de prevención antes de desarrollar la enfermedad como tal, ¿no? Perfecto. Bueno, la verdad es que siempre hay una situación que tenemos que analizar con este problema, que parece no erradicarse de la noche a la mañana y que puede todavía perdurar bastante entre nuestra sociedad si no hacemos algo. Yo le agradezco de verdad a cada uno de ustedes el tiempo que ha tenido para esta plática. Agradecer sobre todo al Centro de Investigación y Gastroenterología, que permite tener estos conversatorios y que de alguna manera nos da luz para entender qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien y sobre todo qué podemos modificar. Doctores, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a quienes nos están viendo, y por favor estén pendientes de todo lo que se está publicando en estos días. Yo de verdad, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.